Nuevamente aquí les presento la estructura del flujo de caja libre para hacer un comentario bastante puntual. Si bien es cierto que el input del flujo de caja son diferentes partidas que corresponden a los estados financieros, se piensa que hay que proyectarlos en su totalidad. Como lo comento aquí, el flujo de caja libre tiene componentes tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados. Entonces hay que proyectar las partidas utilizando los estados financieros de la empresa. ¿Y qué pasa? Que usualmente se utiliza los estados financieros de los últimos 5 años, por ejemplo, para poder hacer proyecciones a futuro. Pero para efectos de este curso y para lo que vamos a manejar, simplemente lo que yo voy a hacer es proyectar y establecer una serie de premisas para los elementos del flujo de caja libre como tal. Proyectar un estado de resultados completo o un estado de situación, inclusive podría decir un estado de flujo efectivo, ya aplica para cursos de finanzas corporativas o lo que sería algún diplomado, maestría, algo más especializado. O en su defecto, puede ser para carreras más asociadas a negocios como administración, contaduría o economía. Para lo que realmente me interesa, yo voy a hacer la proyección de estos elementos que ven aquí. Y voy a dar una serie de fórmulas base que vamos a utilizar para poder ir hacia el futuro. Bien, voy a dar aquí entonces la lista de las premisas que usualmente se suelen utilizar para poder hacer estos pronósticos. Voy a comenzar con la proyección más importante, que sería las ventas. Estas ventas, hay varias metodologías, yo voy a mencionar únicamente dos. Sería o utilizando una tasa de crecimiento promedio, que se puede calcular de varias maneras, sea con la variación histórica de las ventas o con una regresión múltiple o también con un crecimiento anual compuesto, en fin. Esta tasa de crecimiento promedio es un dato que se les va a suministrar o en tal caso se les van a dar las herramientas para que lo puedan calcular, o también existe una forma que es más precisa, que sería el desglose de los ingresos. ¿Qué sucede? Que los ingresos son un P por Q, es decir, precio por cantidad. Y los dos elementos se proyectan por separado y de diferente manera. Por ejemplo, los precios se suelen ajustar por inflación y las cantidades demandadas o a producir se ajustan o se proyectan con una tasa de crecimiento estimada de la demanda. Esto lo digo, este inciso es importante porque se suele pensar, y esto es un error gerencial, pensar que las ventas se deben proyectar solamente con la tasa de inflación. No, hay que entender que las ventas tienen como input dos elementos. Los precios sí están asociados y suelen crecer con la inflación, pero no las cantidades. Y las cantidades ya es un tema que tiene que ver con estudio de mercado, ya tiene que ver con oferta y demanda. Entonces, claro, hay que pensar en esa demanda estimada o más bien si realmente un consumidor estaría dispuesto, ¿verdad?, a consumir más, valga la redundancia, de mi producto. Ya con más detalles se los voy a dar cuando veamos las fórmulas. El costo de ventas o el costo de producción se suele proyectar como un porcentaje de las ventas, ya que se suelen comportar de manera similar. Esto ya lo conversamos cuando vimos el análisis de los estados financieros. Al aumentar la producción, ¿verdad? Mejor dicho, al aumentar la demanda, aumenta la producción, si aumentan las ventas, entonces el costo asociado a estas ventas suele aumentar, por eso se habla de que se comportan a un ritmo similar. Y si está asociado a la generación de ingresos, simplemente yo tomo ese valor y lo considero como un porcentaje de las ventas netas. Lo mismo va a pasar con todos los gastos asociados a las ventas, que también se van a proyectar de la misma manera, y con esto me refiero a gastos de venta y gastos de distribución. Todo lo que no esté asociado, que tú no puedas de alguna manera relacionar o conectar con las ventas, se suele proyectar por inflación. ¿Cómo lo son los costos fijos? Que recuerden que estos costos fijos, independientemente de que produzcas o no produzcas, o vendas o no vendas, tienes que pagarlos, y los gastos administrativos también se suelen ajustar por inflación.
El CAPEX, en este caso, la inversión en activos, como estamos hablando de proyectos de inversión, solamente se va a hacer un único desembolso, no se va a tomar en cuenta proyecciones futuras ni lo que serían otros activos. Entonces, como estamos hablando de la valoración de activos individuales, el CAPEX no se proyecta, simplemente se coloca como un flujo de caja o como una salida de efectivo al comienzo de la valoración. Eso lo vamos a ver más adelante cuando elaboremos el presupuesto. El gasto de depreciación que está asociado a este CAPEX se va a mantener constante durante el horizonte de proyección si se calcula, por el método de línea recta. Como no va a haber inversiones adicionales y se va a calcular la depreciación únicamente de un activo, entonces cuando se aplica la metodología de línea recta, esta depreciación siempre va a ser igual hasta que el activo se haya depreciado por completo. Entonces el cálculo es bastante sencillo, se los voy a recordar ahora en la siguiente lámina que hace referencia ya cuando veíamos el tema 2 de contabilidad. Y por último, el gasto de impuestos sobre la renta se va a basar obviamente en la utilidad operativa proyectada, es decir, cuando ya proyectemos ingresos, costos, gastos, etcétera, llegamos a la utilidad operativa proyectada y se le aplica una tasa efectiva de impuesto que puede ser establecida por la ley, dependiendo del país, o la tasa de impuesto promedio histórica, que nuevamente se puede calcular si yo les doy los datos pertinentes para ello. En resumen, si yo quiero cuantificar estos puntos que están acá, yo les dejo entonces lo que serían las fórmulas asociadas a las proyecciones. Básicamente, yo estoy pasando del texto a la fórmula matemática. Es decir, si yo quiero las ventas de un periodo proyectado a futuro, yo tengo que considerar las ventas del periodo anterior, por eso pongo n-1, y las tengo que hacer crecer por una tasa de crecimiento que este dato se les va a suministrar y se aplica la fórmula de interés o crecimiento compuesto. Aquí, y lo vamos a ver más adelante, vamos a repasar algunos tópicos de matemática financiera, pero ya es bueno que vayan entrando como quien dice en calor. Y esta es la fórmula que hay que utilizar, básicamente. Si yo quiero, por ejemplo, las ventas del año 2022, tomo las ventas de 2020 y hago crecer esas ventas por esta tasa de crecimiento 2 periodos hacia adelante. O puedo tomar las ventas de 2021 y las hago crecer un periodo como lo establece esta fórmula. Todo va a depender de cómo lo vean. El costo de ventas se tiene que expresar como un porcentaje de las ventas. Entonces, básicamente, ¿qué es? Tomar el valor y dividirlo entre las ventas netas. Básicamente, como quien dice, si yo para generar un producto tuve que incurrir a unos costos de producción, entonces yo tengo que dedicar parte de mis ingresos a estos insumos que están acá. Y como es un porcentaje, se multiplica por 100. Lo mismo pasa con el gasto de ventas. Se toma el gasto, se divide entre las ventas netas, se multiplica por 100 y se va a tomar ese valor a lo largo del periodo de proyección. Estas proyecciones nuevamente se pueden hacer en un año, se pueden hacer a 3 años, 5, 10, etcétera. Todo va a depender del horizonte de proyección del proyecto que vayamos a evaluar. Los gastos administrativos, al igual que los costos fijos, en este caso, en vez de usar una tasa de crecimiento, se puede usar una tasa de inflación que se les va a suministrar, básicamente, si yo quiero, nuevamente, el gasto administrativo de un periodo futuro, tengo que tomar el del periodo anterior y capitalizarlo o hacerlo crecer con la fórmula de crecimiento compuesto, basándome en la tasa de inflación proyectada para ese periodo. Usualmente, para efectos conservadores, la tasa de inflación se mantiene fija, no debería variar a menos de que el enunciado se lo especifique y en caso de que varíe simplemente se va acumulando. El gasto de depreciación, esto es algo que ya hemos manejado, hay que tomar el costo del activo, que en este caso sería el CAPEX, y dividirlo entre la vida útil que está expresado en años. Esto es un dato que se les va a suministrar, va a depender de la gerencia y de las intenciones de uso de ese activo y cómo lo incorporan en la producción. Y el gasto de impuestos sobre la renta proyectado va a depender. Claro, aquí tuve que haber considerado, no lo puse, la utilidad antes de impuesto del periodo multiplicado por la tasa efectiva del periodo. Esta tasa efectiva, nuevamente, suele ser fija, se le suele dar y simplemente estas utilidades futuras se van multiplicando por la tasa de impuesto y se va determinando ese gasto. Ahora, una vez que comprendemos cómo se proyectan diferentes partidas del estado de resultados,
vamos con el estado de situación, que yo lo voy a sintetizar con un principio conservador pero efectivo. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba en el tema número 5, al final, había una fórmula que íbamos a utilizar más adelante? Aquí se las presento nuevamente. Estamos hablando de la productividad del capital de trabajo neto. Esto es un indicador que nos permite ver realmente si hemos sido eficientes con nuestra gestión de recursos a corto plazo y básicamente nos muestra cuánto representa el capital de trabajo neto sobre el total de las ventas. Cuánto por cada dólar de ventas le dedicamos a mantener una estructura específica de capital de trabajo. Con esto vamos a hacer la proyección de los activos y pasivos corrientes. Si bien hay diferentes técnicas y se pueden proyectar las partidas de activo y pasivo corriente de manera separada, hay un principio, también para simplificar, que se puede hacer una proyección más directa cuando no se cuenta con el desglose de activos y pasivos corrientes de la empresa, basándonos en un principio muy sencillo. Se espera siempre que un porcentaje de los ingresos se invierta o se dedique en recursos a corto plazo, por lo que si se establece una política de productividad de capital de trabajo, es decir, se mantiene una política de, ok, de todas mis ventas yo voy a dedicar el 10% a mantener mi estructura de activos y pasivos corrientes. Bueno, yo puedo con este dato, si me lo dan, y este dato, si me lo dan, despejar el capital de trabajo. Pero claro, tomando en cuenta una premisa fundamental, y por eso pongo aquí el asterisco, es posible calcular las necesidades futuras de capital de trabajo asumiendo que se encuentra en términos operativos, porque esto es lo que va para el flujo de caja libre. Es decir, aquí vamos a hacer la salvedad y vamos a asumir que este capital de trabajo neto ya es operativo y que excluye toda inversión a corto plazo y toda deuda financiera a corto plazo. ¿Ok? Perfecto. Ya con eso, teniendo estos valores, podemos hacer el cálculo para el flujo de caja. Pero, ojo, recuerden que si recuerdan la estructura del flujo de caja libre, el valor de capital de trabajo neto no es el que se pone, sino que se pone la variación. Eso es importante y por eso quiero cerrar este video con lo que son los requerimientos de capital de trabajo. ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de la variación o diferencial, porque va a depender, y esto se conversó en el tema 5, de los picos de ventas o estacionalidad de las ventas. Van a haber momentos en donde vamos a requerir mayores niveles de efectivo o menores niveles de cuentas por cobrar, inventario, etcétera. Por lo tanto, se toma es la variación, no se toma el monto completo, porque ese puede ser un golpe muy duro en el flujo de caja y pudiera subestimarlo. Entonces, la inversión en activos a largo plazo, usualmente, si se va a adquirir, por ejemplo, una maquinaria, conlleva la utilización de recursos a corto plazo y suelen estar de la mano. Entonces se mantienen ciertos niveles de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar para poder seguir la implementación y hacer el seguimiento a esta inversión, por lo que dichos requerimientos, como estamos hablando de una variación, si aumentan generan una salida de dinero y si disminuyen generan una entrada de dinero o efectivo. ¿Qué se puede concluir? Dos cosas. Primero, que se toma en cuenta es el delta del capital de trabajo, la variación. Para ello necesitamos el capital de trabajo neto actual y restarle el del periodo anterior. ¿Y cuál es la lectura o análisis de esto? Que si la variación de capital de trabajo es positiva, disminuye el flujo de caja, porque los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes. Hay una necesidad de inversión. Entonces eso implica un desembolso, lo cual puede ser curioso porque, ok, capital de trabajo positivo, eso era bueno, pero eso impacta en la caja. Aquí lo importante es verlo en términos de movimiento de dinero. Y si la variación es negativa, ¿se acuerdan cuando decíamos que no era tan malo, no? Si tenemos unos pasivos corrientes superiores a los activos corrientes, nos estamos financiando. Está entrando dinero y eso aumenta el flujo de caja libre. Nuevamente recuerden que esto se liga mucho con lo que es el ciclo de efectivo y de si la empresa tiene recursos para poder pagar las deudas cuando sea su vencimiento, etc. Pero bueno, quería darles esa conexión de tópicos, quería darles estas ideas claves para poder entonces ahora sí poder hablar de proyectos de inversión y de proyectar sus flujos de caja futuros. Eso lo vamos a ver a partir del siguiente video.